Hola amigos, esta es la reflexión 49. A raíz de una conversación que tuve con una amiga artista que es española y está residiendo en Francia, excelente pintora, se me ocurrió hacer esta reflexión. Es completamente improvisada, más aún de las que hago normalmente, que son sin guión, sin libreto, sin nada preestablecido. En este caso es todavía más espontánea. Con la conversación con esta persona que mencioné antes, me surgieron algunas dudas que quiero expresarlas en este video. Y con esto quiero ayudar a los que me siguen en el canal a algo importante en esta época. Quizá el título sea un poco presuntuoso. El título sería Aprender a pensar. Suena un poco presuntuoso. No es que quiera dar consejos a las personas para que aprendan a pensar. No es esa la idea. Por eso lo aclaro. Mi intención es ayudar con mi experiencia y mis conocimientos a que las personas puedan, en esta época tan difícil de fake news, es decir, noticias falsas. Es muy compleja la época que estamos viviendo, además de la pandemia. Existe la pandemia de las noticias falsas. Hoy me llegó, por ejemplo, un video que no sé cómo reenviado. Es difícil porque yo no controlo mucho que las personas con las cuales me conecto, pero me llegó este video con por el tono en que hablaba la persona, que estaba con dos muñecos, uno en una mano y otro en otra, hacía como si fuera un ventrílocuo, y así hablaba un muñeco y al otro. Por la forma como hablaba, tenía una entonación chilena, o sea, el que hablaba era un chileno. Dentro de Latinoamérica nos diferenciamos con algunas entonaciones diferentes, por eso nos conocemos. Cuando es un chileno, los chilenos hablan en chileno, los argentinos hablamos en argentino, los bolivianos hablan un castellano precioso, el idioma que hablan en Bolivia, el castellano es precioso, me gusta mucho más, suena mejor a los oídos que el propio español. El propio español es un poco arcaico, con el vosotros, suena un poco a la literatura del siglo de oro español, el 1500, 1600, 1700. Suena arcaico, para los latinoamericanos no suena arcaico, pero es el idioma de ellos. No es el idioma, es la entonación. El idioma es el castellano. Salvo los gallegos que hablan gallego, los catalanes al catalán, bueno, cada región de España tiene sus propios modismos. Pero el idioma básico es el castellano, que en el contexto internacional le dicen español. En realidad es castellano. Español, el gallego también es español, el vasco también es español, el catalano también es español, aunque son tan especiales estos pueblos, estas regiones, que quisieran ser más autónomas de lo que son. La solución yo hablo en mis videos sin libreto, una idea me trae la otra, yo pensaba hablar de una cosa y salgo hablando de otra, es un popurrí. Pero voy a volver, porque me acuerdo de lo que dije antes, y es el motivo específico de este video, pero en todo mi video hago lo mismo. Salto de una cosa a la otra. Es un popurrí. Me encanta el sistema de la asociación libre de pensamientos, lo que surge. Soy surrealista y soy
partidario del psicoanálisis freudiano, que es excelente. Para esto lo utilizo en mis videos. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. El videito ese que me llegó, con entonación chilena, era un aparente ventrílocuo que hacía hablar a dos muñecos. Uno le preguntaba al otro, bueno, era referente a las vacunas. Evidentemente era un antivacuna total el que estaba haciendo ese video, porque no le venía bien nada, todo estaba negativo, las vacunas no servían. La conclusión, un video de 5 minutos. La conclusión es que las vacunas no sirven, según este hombre, no sirven para nada. Era una antivacuna total, lo cual es un disparate, porque la vacuna, no solo para el problema actual del coronavirus, sino para un montón de otros virus, las vacunas fueron útiles a todo lo largo del siglo XIX, fines del XIX, principio del XX, todo el siglo XX, las vacunas fueron muy, muy importantes. Lo ideal es tener el cuerpo con un sistema inmune elevado, pero hay veces que los virus son muy potentes y las vacunas son útiles. O sea, todo el movimiento antivacuna que en todo el planeta existe es de terror. Están parados por la derecha, las derechas políticas están contra este movimiento antivacuna. El argumento es un argumento importante, que los laboratorios químicos y farmacológicos son un desastre, piensan nada más que en el lucro, eso es cierto, pero de allí a negar la vacuna como elemento contra una pandemia es muy negativo. Pero a raíz de la conversación, vuelvo al origen del video, a raíz de esta conversación se me ocurrió noticias falsas. Este videíto era una noticia falsa. Los argumentos, un desastre. Me dejó pensando. Y la charla con mi amiga también me dejó pensando. Entonces lo que yo quiero hacer es dar algunas ideas, consejos, recomendaciones, cada uno lo toma como opiniones, son mis opiniones. Ahí está, me gusta más, son mis opiniones. No intento influenciar a nadie. Todo esto viene porque una secuela de la conversación con mi amiga fue que yo me puse a dar consejos, recomendaciones y no cae muy bien a algunas personas, no les cae bien que uno les diga cosas. Entonces ahora, opiniones mías en general para todo el mundo. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, y si lo lleva a la práctica, que lo haga. Y si no, que siga su camino. Lo mío son opiniones. Entonces mi opinión para aprender a pensar y luchar sobre todo en esta época con el tema tremendo de las fake news, las noticias falsas. ¿Cómo podemos aprender a pensar? Entonces, para aprender a pensar, en mi opinión, y lo reitero, para no molestar a nadie, que nadie piensa que yo les quiero cambiar la cabeza a nadie, como si lo intentan las fake news. La fake news, uno de los objetivos es lo que ya antiguamente se llamaba lavado de cerebro, establecer una nueva cultura, la cultura de las derechas, que están muy activas en todo el planeta, porque lo mismo pasa en Europa, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos fue de terror, quisieron hacer un golpe de Estado, encabezado por Trump, los trumpistas, o Trump en inglés, los trumpistas, trumpistas. Buah, le falló, pero, y ojo que Trump sacó 70 millones de votos, el otro partido le ganó por 6 millones de votos nomás. Está bien que ahí no se cuentan los votos, ¿no? El sistema norteamericano es muy especial. Bueno, me voy a encasillar porque si no empiezo a asociación libre y salto de una cosa a la otra. Concretamente en este video yo quiero explayarme un poquito sobre modos, formas de pensar para defendernos contra la noticia falsa. Fundamentalmente mi intención en este video es eso, ayudar. Entonces, ¿qué opino yo? Opino yo.
ni recomendación ni consejo. Opino que para aprender a pensar, lo fundamental que tenemos que practicar y ensayar es el uso de los 5 sentidos, los 5 sentidos normales que tenemos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Sobre todo la vista, el oído. Las fake news vienen muchas veces en forma sonora, y la vista por las lecturas, los videos, la prensa. El olfato, de una manera, bueno, también lo podemos aplicar para detectar las fake news. Bueno, ¿cómo opino yo que deberíamos, o lo que hago yo para pensar? Mi primer punto: observación. Observo todos los detalles que pueda, con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Todos los detalles que pueda. Pero cuanto más detalle detecte con los sentidos, mejor será la observación. Para pensar, yo opino que el primer punto es la observación. Observar. El segundo punto sería razonar. Básicamente hay dos formas de razonar clásicas. El método, son dos métodos. El método deductivo, que es el que va de algo general, por deducción se llega a algo particular. Y el método inductivo, que de algo especial, particular, se llega a algo general. Ese sería el método inductivo. Sintetizo: método deductivo, general a particular. Método inductivo, de lo particular a lo general. Yo le añado un tercer método, pero esa es opinión mía, que yo llamo método intuitivo. Intuición. Ahí intervienen mucho los 5 sentidos en la intuición, pero también en lo que surge espontáneamente. Como yo acumulo mucha información de todo tipo, me surgen espontáneamente cosas constantemente. Por eso digo que soy surrealista y me gusta el sistema de asociación libre que se usa el psicoanálisis freudiano. ¿Por qué digo esto? Porque al tener acumulada mucha información, me surgen de manera espontánea ideas. Esas ideas yo antes no las tenía en cuenta, ahora sí las tomo en cuenta. Por eso que el método que uso ahora de la espontánea, yo lo llamo método intuitivo, intuición, el surgimiento espontáneo de una idea de mi inconsciente. Yo lo llamo segunda conciencia. Acumulo información y de golpe surge, por algún detonante externo o porque sí, surge una idea. Es una intuición. Yo antes no le llevaba mucho la punta a esto, pero ahora sí. Mi intuición me dice que estamos en épocas muy difíciles. Y vuelvo al tema de cómo pienso, cómo podríamos pensar, qué opino yo, cómo deberíamos pensar. Para lo cual digo cómo pienso yo. El método de razonar. Entonces, la primera cosa que yo utilizo es la observación. La segunda, el razonamiento. El razonamiento tiene un nivel un poquito más elaborado, que es cuando se relaciona. Esto es un dato importante. Relacionar, la capacidad de relacionar datos, cosas aparentemente inconexas. Yo tengo esa facilidad que la descubrió un historiador acá en su época, hace muchos años atrás, varios años atrás, era muy conocido, el doctor Félix Luna, abogado, historiador, muy conocido. Yo colaboré con él en la revista Todo es Historia, y él descubrió esa capacidad que dijo que yo tenía. Y ahí empecé a investigarme a mí mismo y descubrí que sí, que Félix Luna, el doctor Félix Luna, historiador, tenía razón. Yo tengo esa capacidad de relacionar cosas aparentemente inconexas
pero que en realidad no son tan inconexas y que tienen relación. Yo las relaciono. Bueno, yo utilizo mucho el método de relacionar cosas. Y eso es importante con el otro método de asociación libre de ideas, con el cual surge mi surrealismo y mi método para hacer videos espontáneos, sin libreto, sin guión. Otra forma que uso yo para pensar es síntesis. Observar, razonar, relacionar. Y otra forma es la intuición. Yo uso la intuición. De manera intuitiva capto a veces detalles, cosas que me dan pistas. Por eso en mis cuadros yo planteo enigmas, pistas. Soy curioso, me gusta investigar, tengo una capacidad detectivesca, me gusta investigar, soy curioso. Cuando me relaciono con las personas pregunto, por eso algunas personas se sienten un poco molestas, porque cuando yo detecto que esa persona tiene un problema quiero ayudarla, y entonces digo cosas que personas que son un poco susceptibles les puede molestar. Por eso hago estos videos generales, para todo. El que quiera escuchar, que escuche, el que quiera oír, que oiga. Es un video general. No me dirijo a una persona determinada. Porque no sé si será por la pandemia, por el estar en cuarentena, salir poco, para lo imprescindible, para las compras, la gente está un poquito alterada. O a lo mejor el mismo virus circulante altera. Es una cosa que habría que investigarle a todos estos investigadores, los epidemiólogos, que investiguen un poquito si no hay algún efecto colateral del virus sobre el cerebro. Porque noto que hay, bueno, el estrés que genera el miedo, todo lo que genera la pandemia, genera un estrés y eso puede alterar a las personas. A mí siempre me gustó estar en mi casa, pensar, razonar, hacer cosas, pintar, escribir, razonar, hacer videos. Entonces no me afecta la pandemia en ese sentido. Y el virus, como me relaciono poco, tomo precauciones, no creo que por ahora estoy exento de las influencias del virus. Y entonces no soy susceptible, a mí me encanta que me hagan observaciones, me gusta que me hagan críticas, y las examino, las críticas, las tomo en cuenta y después las valoro. Hay gente que me hace críticas y están en el polo opuesto de mi pensamiento, entonces lógico, me hace críticas. Yo tengo una forma de pensar con tendencia a las formas generales de izquierda, y un derechista, un fascista, me puede hacer observaciones críticas, bueno, yo las escucho y veo si algo de razón, alguito de razón tiene, lo tomo en cuenta, y si no, bueno. Hay personas que tienen opiniones bastante difíciles de captar. Por eso las críticas de las personas así, tan exóticas, las tomo en cuenta relativamente. En cambio, hay personas más inteligentes, las tomo más en cuenta esas críticas. Me encantan las críticas y las observaciones. No soy susceptible para nada y me gusta el intercambio y el debate. No me pongo nervioso, no grito, no hago ademanes y no trato de superponerme al otro. En un debate lo escucho, primero escucho al otro, después hablo yo, y si no me deja hablar, le digo que me deje hablar, como yo lo escucho al otro, que él me escuche a mí. En general la gente de derecha no escucha y tengo debates con los llamados, qué mal usada está la palabra, ¿no? Los capitalistas extremos utilizan el concepto de libertario, de anarquismo, entonces lo llaman anarcocapitalismo. Y el verdadero anarquismo nació desde la izquierda, no de la derecha. Esta gente, el anarquismo del mercado, y eso no es anarquismo, porque está el poder de los mercados. Entonces, bueno, tengo debates con esas personas, y el principal debate es cuando esta gente habla, no escucha, no permite explayarse al otro. Lo veo en todos los debates que yo veo por
lo observo en todos los debates que hay por los programas políticos, no escuchan al otro. Bueno, mi método es primero escuchar atentamente, tomar en cuenta lo que dice, tratar de memorizar lo que está diciendo y después debatir lo que dice. Y si no me deja hablar, bueno, entonces ahí le digo que me deje hablar y bueno, y si no, que siga hablando el sol y me retiro del debate. Mi forma de debatir es esa, escuchar al otro, que me escuche a mí y ver qué cosa le puedo rescatar de lo que dice el otro, que muchas veces rescato, salvo de estos casos extremos, de los fundamentalistas, es muy difícil rescatar algo, pero en general de las demás personas yo rescato cosas. Algunas rescato más cosas, otras menos. Por eso me gusta que me hagan crítica. A mí no me molesta la crítica, lo reitero. Así que si en este video se quieren poner a hacer comentarios críticos, háganlo y ayúdenme también a mí, como yo intento ayudar a los demás con mis observaciones, con mis opiniones, ayúdenme a mí a mejorar, porque a lo mejor estoy equivocado yo. Y no hay que decirle nada a nadie, que cada uno se ingenie. Eso es lo que dicen los anarcocapitalistas, ¿no? Que están en contra de todo lo que sea que el Estado intervenga. El Estado, una de las intervenciones del Estado es en la educación. ¿Y qué es educar? Y bueno, dar... Y aquí viene el meollo de este... Bueno, acá en la Argentina decimos meollo. Como está pensando mi amiga española, digo meollo. Es una ilia. Le decimos en la Argentina meollo. O sea, el fundamento de este video es dar una pista muy importante para pensar, para discernir, para discriminar. La palabra discriminar está mal usada, en otros videos lo he señalado. Lo que es negativo y es malo es segregar, separar a alguien por algo, segregar. Pero discriminar es analizar parte por parte. Está bien discriminar. Lo que está mal es segregar. Segreguemos a los negros porque son negros. No. Pero si vemos una persona de piel más blanca, otro más oscura, discrimino diciendo, este tiene la piel así, así, pero eso no incide a que yo lo segregue y diga que el blanco no sirve o que el negro o el amarillo o quien fuere no sirve. No, eso es segregar. Bueno, eso es muy importante. Y en las fake news, en las noticias falsas, tendríamos que aplicar una forma de pensar más analítico-crítica. Darnos cuenta cuando, como me di cuenta de ese video, ya de entrada cuando vi las primeras palabras que dijo, ¿y la vacuna para qué sirve para esto? Y el otro muñeco le decía que no sirve para eso, que no, le decía no sirve. ¿Y sirve para esto? ¿Sirve para crear, aumentar la capacidad de combatir al virus? Y el otro muñeco le decía no. Ya con esas tres palabras, aparte lo decía en chileno, y en chileno hay mucha derecha, el gobierno que tienen es de derecha, ya mi intuición me decía que es lo que iba a decir ese video, pero igual lo escuché completo. Una sarta de disparates impresionantes, porque este video se va a hacer viral, porque los antivacunas lo van a poner por todos lados. Bueno, para aprender a pensar, darse cuenta de quién viene la opinión, quién me está hablando. Detectar al otro. Yo tengo cierta experiencia ya, hace años, ejerciendo la abogacía, soy artista, pintor, escritor, estudioso, muy estudioso, historiador, filósofo, porque hago mucha filosofía. Tengo experiencia, entonces si mi experiencia me la guardo para mí solo y no la divulgo, ¿de qué sirve? Por eso trato de divulgarla y con palabras fáciles que me puede entender cualquiera. Y ahora quiero, porque atando cabos, las dos pistas de mi conversación con mi amiga y el tema de la fake news, las noticias falsas, aprender a pensar o dar ideas, opiniones mías sobre cómo deberíamos pensar, pienso que debe ser muy útil y puede ayudar a mucha gente. No nos dejemos engañar por las noticias falsas. Punto 1. Y se detecta, yo por lo menos lo detecto rápidamente. ¿Cómo lo detecto? Explico cómo. Chileno ya lo tomo con pinza, primer dato, porque hay mucha derecha en Chile, mucha derecha. La prueba está que tuvieron una dictadura tremenda, la de Pinochet, y la aguantaron. Y no le hicieron juicios como aquí en la Argentina, sí le hicimos juicios a los genocidas cívico-militares que hicieron los golpes de Estado y hicieron una dictadura. En Chile no hay mucha
investigación judicial sobre los desmanes que hizo Pinochet y toda la derecha, porque hay mucha derecha en Chile. La prueba está que el presidente chileno es de derecha, el presidente chileno actual es de derecha. Bueno, nosotros acá también tuvimos la pandemia amarilla, que fue el gobierno anterior al actual, que era también de derecha, pero duró 4 años. Ahora es un gobierno que yo esperaba iba a ser más drástico, pero bastante tibio. Aprovecho para decir eso, un gobierno bastante tibio, bastante de centro y tibio. Hay que reformar muchas cosas que hizo esa derecha, espeluznante, que esos 4 años fueron terribles. Bueno, tremendo para la economía y para la cultura, para todo, para la salud, para todo. Se abran hospitales, no tenían presupuesto para educación, un desastre. Asociación libre hago yo. Me surge una cosa, la otra, una cosa, la otra. Pero vuelvo siempre al meollo de este video. Aprender un poquito a discernir lo que puede ser una noticia falsa. Las personas en esta época de noticias falsas y de tanta información, hay que, si uno quisiera leer todos los libros y todo el material que la cultura creó, no darían varias vidas para hacerlo. Empiezo por allí. En internet hay muchísimo material. No podemos en una sola vida, aunque vivamos 120, 330 años, no podemos ver todo ese material. O sea, no podemos conocer toda la cultura. Entonces tenemos que discernir, tenemos que discriminar y tenemos que darnos cuenta de aquello que nos ayuda y aquello que no nos ayuda. Y ahí viene el tema de la noticia falsa. Detectar rápidamente una noticia falsa y bueno, si tenemos curiosidad, la escuchamos, como hice yo, la curiosidad por saber lo que decía esa fake news, y lo escuché hasta el final. Fueron 5 minutos que no fueron perdidos, porque me sirvió para darme cuenta de la campaña que están haciendo los antivacunas. Es de terror. Lo que están haciendo es tremendo. Es genocida. Es genocida. Fiestas clandestinas de cientos de personas. Están haciendo un desastre. En todos los países pasa más o menos lo mismo, porque pasa en Europa, en Estados Unidos, peor todavía. Bueno, para pensar, sigo dando pistas. Detectar cuando una noticia tiene una intención malévola. Y aquí voy a una profundización grande. Yo investigo cómo es el ser humano, cómo somos, para lo cual investigo cómo pensamos, las cosas que hacemos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que escribimos, lo que pintamos, etc. La cultura. Pero establezco, en mi opinión, características básicas que tenemos los seres humanos, los Homo sapiens, desde los comienzos de la humanidad Homo sapiens. Yo también investigo los pre-sapiens, o sea, los homínidos anteriores al Homo sapiens. Los que siguen mis videos saben que hago esas investigaciones. Pero quiero redondear el fondo de este video, que es dar herramientas, ayudar. Una forma importante también de ayudar a las personas a la tremenda información que hay, a discernir lo que nos puede ser útil o no. En la charla que tuve con mi amiga, se debatió si era útil la escritura de ficción, la novela, los cuentos, si era útil y no las cosas que son más específicas. Yo lo llamo el tú puedes, esos videos y escritos, libros y videos, incluso películas, donde se dan herramientas ya elaboradas por alguien y se dan punto 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa, 4 tal cosa, hay un decálogo de cosas, decálogo o más o menos. Cosas servidas. Entonces yo le comentaba a mi amiga que utilizo no lo que me viene servido, sino que utilizo métodos, el método. Y algún día voy a hacer un video sobre los métodos. En este caso sintetizo en que uso métodos. El método es una manera, un método sería el razonar,
el tener un pensamiento analítico crítico, y el otro es discernir, discriminar, darnos cuenta que algo que sirve o no sirve. Con mi amiga debatíamos si servía o no la novela, de los cuentos, la ficción, la literatura de ficción. Ella está en la etapa de su vida en que va al grano, lo que le da elementos muy concretos que la puedan ayudar a superar los problemas que tenemos todos. Y yo le decía que a veces en los cuentos, en la novela, en la literatura de ficción, puede haber elementos útiles, que hay que ver entre líneas, ver el fondo de lo que quiso decir el autor, bueno, pero ahí se diluyó la charla porque evidentemente ella tiene un punto de vista distinto al mío. Entonces, el punto de vista mío es más amplio, más general, pero también más acotado, porque aquellas cosas que yo veo de entrada que no sirven, bueno, que no me sirven. Pero en la literatura de ficción encuentro cosas que sí que sirven, para lo cual hay que meterse dentro de ella, hay que leerlas. El que no le gusta, por ejemplo, a mí me gusta la ópera, yo veo que hay gente que no le gusta la ópera y le gusta otro tipo de música, y bueno, y le pongo una ópera y digo, uy, qué aburrida que es. Bueno, yo encuentro una ópera, hay óperas extraordinarias, una ópera de Mozart que no es ni aburrida ni anticuada, al contrario, es muy actual. Las óperas bufas de Mozart, por ejemplo. Pero claro, las representan en el teatro con vestidos de época, que está bien, que hay que representarla como en su época, pero la gente dice, uy, es cosa vieja, y la desecha. Porque es viejo, porque es aburrido. Es muy común decir que una ópera es aburrida. Los dramas de Wagner, que son larguísimos, hay uno que es una maravilla, que se llama Los Maestros Cantores de Nuremberg. Ya no es un drama, es medio bufo, medio cómico, al estilo de Wagner, que Wagner no es muy cómico, es dramático. Pero en Los Maestros Cantores de Nuremberg, Wagner es cómico, y yo lo veo como cómico, es una belleza esa ópera, una maravilla, una maravilla. Pero hay mucha gente que va a decir, qué aburrido que es. Ahí va. Y aquí vienen los gustos, a cada uno le gusta, y cada uno, como dice mi amiga, cada uno es como es. Está bien, cada uno es como es. Y tiene razón ella, cada uno es como es. La idea mía no es cambiar a la gente y decirle no, lavarle la cabeza, lavarle el cerebro, no. La idea mía es dar mis opiniones, volcarlas, y para el que les sirva de ayuda, que las utilice, y el que no, que las deseche. Entonces, en concreto, en este video, les pido, es mi opinión, no se dejen llevar por las noticias falsas. Viene una época muy difícil y hay que aprender a pensar. Yo tiré unas cuantas pistas, ¿no? Razonar, pensamiento analítico crítico, discriminar, usar la intuición y ser un poquito más humilde y no desechar cosas que pueden ser útiles. Por ejemplo, hay una novela, se llama La Peste, de Albert Camus, El absurdo, y es una novela, pero dice mucho. Hay otra novela de Albert Camus que se llama El extranjero, dice mucho. Entonces hay novela, El Quijote de la Mancha, vamos a lo español, El Quijote de la Mancha, si uno lo ve es entretenido, está bien escrito, es una maravilla, pero dice cosas de fondo, cosas muy de fondo. Los consejos de Sancho Panza, que era iletrado, era bruto, diríamos, y sin embargo tiene consejos cuando fue de la ínsula de Barataria, el gobernador de la ínsula de Barataria. Y bueno, da consejos que son... Entonces, Cervantes era un tipo inteligente que veía en la gente simple, común, pero también rescataba cosas inteligentes. Y es una novela, El Quijote de la Mancha. También hay pistas interesantísimas sobre cómo es el ser humano en las cuentos y novelas de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe y un sinnúmero de escritores de ciencia ficción que en el fondo de sus obras de ficción dicen cosas profundísimas para meditar. Incluso hacen filosofía a través de la ficción. Yo tengo muchos trabajos míos que son literarios, pero que intento hacer no tanto filosofía sino ciencia a través de la novela.
Pero claro, el que lo lee así y no percibe esas pistas que voy dando, y bueno, por eso cada uno tiene las limitaciones que tiene cada uno. Por eso es importante ser humilde, aceptar críticas, aceptar observaciones. A mí háganme observaciones, pónganme todos los comentarios que quieran. Incluso yo soy una esponja, asimilo todo, me pueden insultar y no me molesta. Si detrás del insulto hay algún argumento que lo valga, por ejemplo que me digan que yo soy que trato de lavar el cerebro a la gente porque doy ayuda y digo las cosas que hay que me lo digan, me lo dicen de buena manera, lo puede decir de mala manera, y yo admito que tengo esa actitud de querer ayudar, porque descubrí muchas cosas, investigo el comportamiento humano, descubrí muchas cosas, y si no se las digo a la gente, me quedan para mí, disfruto yo solo. ¿Y por qué voy a disfrutar yo solo? Por eso hago videos y escribo, y pinto. Y para la posteridad, que alguien en el futuro pesque esas obras y descubra estas pistas que dejo. En mis cuadros están llenos de pistas tremendas. Hay cuadros, la serie de los enigmas, donde yo planteo incluso relatos literarios, están planteados allí. Para un buen observador, un observador agudo que vea eso, va a empezar a descubrir relatos literarios, ideas de cómo somos los seres humanos en esos cuadros. Lo tengo acá en YouTube. Serie de los enigmas. Busquen en mi canal de YouTube, búsquenlo y van a encontrar. Al que le interese. Yo sigo haciendo esto y cuando hablo con las personas trataré de no, a raíz de la experiencia que tuve hoy, con mi amiga, que la aprecio mucho, es una amiga muy querida, muy inteligente, pero que quizá le molestó algunas cosas que yo dije pensando en general. La intención mía no era solamente para ella, sino en general. Por eso hago este video ahora. Hago este video ahora para que sea general, no específico a una persona, no particular a una persona, sino en general. Buscar, entonces, redondeo esta idea, buscar en toda la obra artística, cuadros, obra literaria, incluso de ficción literaria, hay fondos, hay pistas que nos dicen cosas mucho más profundas. Por ejemplo, los cuentos de Borges, Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino, con ideas políticas un poco no de acuerdo con las mías, pero un gran escritor, un gran técnico, pero que dice cosas de fondo, profundas, a través de cuentos. Incluso escribió nada más que cuento y poesía. Borges escribió cuento y poesía, no escribió novela. En cambio Cortázar sí, otro gran escritor argentino, Julio Cortázar, escribió novelas y cuentos maravillosos y que tiene profundidad. Y está más afín conmigo porque Cortázar era de la izquierda. Es más afín, no quiere decir que coincida en todo lo que dice. Pero a Borges, a pesar de sus posiciones políticas bastante reaccionarias, bastante extrañas, para mí, pero yo lo leí, yo leí a todo el mundo. Ojo, yo leí Mi lucha de Hitler, lo leí, yo leo todo. Leo todo lo que sea trascendente. Hitler fue trascendente porque fue una época histórica importante. Entonces, analizar el nacionalsocialismo, analizar el fascismo italiano, analizar el franquismo español, analizarlo, hay que analizarlo. La Guerra Civil Española, yo la analicé a fondo y ahí se aprendieron muchas cosas que hoy en día los actuales españoles es muy difícil decirles, es muy difícil. Solamente lo pueden comprender los que vivieron la guerra civil, los que estuvieron o que les contó el padre o el abuelo. Los que lo vivieron lo pueden decir. O los que, como yo, leen, investigan. Entonces tengo la versión de los republicanos de todo matiz. Los republicanos de centro, los republicanos de derecha, que había republicanos de derecha, los republicanos de izquierda, los anarquistas, etcétera, etcétera. Los verdaderos anarquistas, que son los en España Durruti y sus amigos,
eran los verdaderos anarquistas libertarios, y no los ahora que se llaman anarcocapitalistas. Capitalismo, anarquismo no tiene nada. Es una concentración de poder tremenda el capitalismo, de anarquismo no tiene nada. El anarquismo es lo contrario. Bueno, y yo leo y veo y escucho, incluso tenía un libro, lo tenía mi padre, era medio fascistoide a mi padre, ¿no? No voy a hablar de ese tema porque no viene al caso y me digrego demasiado. No quiero hacer digregaciones tan grandes. Pero tenía un libro de celebrar la Guerra Civil Española escrito por un franquista. Y yo lo leí. Después lo confronté con otros materiales y ahí me di cuenta de la verdadera realidad de la Guerra Civil Española. Fue tremenda. Con violencia y con lo que yo señalo siempre, que las características del ser humano es la agresividad. La agresividad es tremendo. En la Guerra Civil Española se manifestó de ambos bandos la agresividad y la crueldad. Mucho más del bando franquista, mucho más. Y lo que hicieron después de la dictadura de Franco, de 39 años, fue un desastre. Bueno, las personas que nacieron después de la Guerra Civil en España, no se les puede decir que lean, porque no están en otra. Incluso la gente muy joven, los centennials, los millennials, la gente muy joven, es muy difícil decirles que lean de un bando y de otro, es muy difícil. Y la cultura moderna, tecnológica, nos está llevando a la concentración cultural muy grande. Y estamos volviendo, yo estoy estudiando en unos videos que hago con un amigo, con otro amigo, unos videos que hacemos sobre historia antigua, muy interesantes, y en esos videos me estoy dando cuenta que en la época anterior al invento de la escritura y del alfabeto que estamos analizando en estas charlas, analizamos todo lo que es historia antigua, estamos en esa época, historia antigua. Antes del invento de la escritura teníamos elementos arqueológicos, que a veces son más fidedignos que después del invento de la escritura, porque se inventó la escritura y ya empezaron a aparecer las fake news, o sea, las noticias falsas, cada uno daba su versión. Por eso que hay que saber discernir. Bueno, iba a decir esto, que con el invento de la escritura empezamos a detectar más aún cómo somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atenemos a los escritos, a los documentos escritos, y escuchamos en la guerra civil que hubo en el Peloponeso, en la antigua Grecia, entre Esparta y Atenas, y escuchamos o vemos los escritos del bando de un bando de otro, y bueno, es muy difícil discernir quién estaba más en lo correcto. En los conflictos armados es muy difícil discernir eso. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es difícil. Pero en líneas generales, obviamente, los aliados estaban más en lo correcto que los nazis, que los alemanes. Los nazis eran un régimen muy tremendo. Pero de la Segunda Guerra Mundial surgió, por un lado, Stalin, que de la izquierda le hizo pito catalán, hizo un capitalismo de Estado. Y todos los ideales del comienzo de la Revolución Rusa con Lenin y Trotsky, Stalin los sepultó. Incluso mató a adversarios. Lo mató a Trotsky. Stalin mandó matar a Trotsky. Y a otros, a Bakunin, a un montón de Bakunin. A Bukharin, un gran intelectual economista de la primera época de la Revolución Rusa. Y por el otro lado apareció Estados Unidos. ¿Qué mayor tragedia que Estados Unidos con las crueldades y las violencias que hizo desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora? Se metió en todos lados, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, las guerras en el Medio Oriente, creando facciones de fundamentalistas, porque las creó Estados Unidos, a los fundamentalistas árabes los creó Estados Unidos, la intervención en Libia, en Afganistán, en todos lados, intervenciones en todos lados. Acá en América Latina ni hablar,
intervención en Panamá, en Nicaragua, o en todos lados. Las intervenciones norteamericanas en todos lados. Últimamente, en el 2019, el apoyo al golpe de Estado en Bolivia, Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, la OEA manejada por Estados Unidos, y menos mal que el pueblo boliviano ahora volvió a la normalidad y votó de vuelta al MAS, Movimiento al Socialismo, IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político, Soberanía del Pueblo. Y estas personas están tratando de aliviar lo que en 11 meses hizo la dictadura patrocinada por Estados Unidos. Discernir todo esto, discriminar, darse cuenta, hay que buscar información. Ese es el otro tema, la búsqueda de información correcta. Y voy a tratar de redondear el video con esto. En YouTube hay mucha información, es un instrumento magnífico, pero hay información de todos lados, lo cual está bien, hay información de todos lados. Lo único que tiene en cuenta YouTube es que no sean escenas muy violentas, que preconicen la violencia, la discriminación sexual, que se ataque a los niños, eso está bien. O sea, uno puede explayarse y decir las cosas de una manera amistosa, de una manera inteligente, que es lo que trato de hacer yo, decir las cosas de manera inteligente. Hablo de Hitler, pero nadie me va a decir, estás preconizando el nazismo. No, estoy analizando. Y los algoritmos de YouTube, cuando ven la palabra nazismo, a lo mejor detectan y dicen, ¿este qué dice? Y empiezan a investigar y ven que yo no estoy haciendo la apología del nazismo, ni mucho menos. Pero en YouTube hay mucha información, de todos lados, hay bastante libertad en YouTube, bastante libertad, hay videos de todo tipo. Yo estoy en un canal de YouTube, tengo un canal de YouTube, investigo mucha información en YouTube. Precisamente en la historia antigua hay mucha información y hay muchos españoles que estudian estos temas. Hay muchos videos españoles muy buenos. Entre ellos recomiendo a Juan Luis Arzuaga, un paleoantropólogo que investiga los restos fósiles, que estuvo mucho tiempo en una cueva muy importante que hay en España, donde hay muchos restos fósiles, y ahora apareció otra. La que apareció ahora es el Sidrón, que es muy importante, y la anterior era Atapuerca. Atapuerca en 1980 ya se empezó a investigar restos fósiles. O sea que en YouTube hay mucha información. Entonces yo los videos de este señor paleoantropólogo Arzuaga los vi todos, los conozco todos, y de una profesora de historia también. Hay mucha información, pero también hay información que dice que dice las cosas que dice, y YouTube lo permite, mientras trate con educación, lo permite. Lo cual está bien, está muy bien, tiene que haber información, pero hay que buscar y saber buscar. Entonces una forma de saber buscar, ya tiré pistas, es escuchar al otro unas palabras y darse cuenta cómo piensa el otro. Si el otro piensa de manera fundamentalista, bueno, y uno es fácil darse cuenta, yo me doy cuenta enseguida cuando alguien es fundamentalista. De cualquier índole, porque también están algunos de fundamentalistas de izquierda, hay menos, porque generalmente la persona de izquierda es más crítico, más analítico, incluso como no tienen plata, no tienen presupuesto, no tienen plata, entonces son más humildes, es otra forma de encarar la realidad. Bueno, redondeo el video con pensar, aprender a pensar. Yo dije muchas pistas, dije muchas cosas, son todas cabos sueltos. El que quiera atar los cabos que los ate, el que los quiera desatar que los desate, y el que quiera seguir pensando como piensa que lo siga pensando. Yo trato de ayudar. En otros videos voy a seguir con estas ayudas. En este caso sería sobre... Yo le iba a poner a aprender a pensar, pero me parece un poco presuntuoso. Cuando ponga este video en YouTube voy a pensar qué otro título le pongo, porque sobre aprender a pensar me quedé muy achicado con la charla que tuve hoy, porque no quiero parecer presuntuoso, yo quiero ayudar, entonces doy idea a todo el mundo, ideas de mi propia experiencia, tengo mucha experiencia como abogado, hice montones de juicios de divorcio, sé cómo piensan los que se amaron en un momento y después se odian, porque se divorcian y se odian, hice juicios de divorcio
montones, y ahí me di cuenta cómo piensa el ser humano. Tengo mucha experiencia, escuché a mucha gente, aprendí muchas cosas, y entonces ahora quiero volcar eso. De última lo volcaré en videos generales y no a las personas en particular. A personas en particular, bueno, si me pide ayuda se la daré, y si no, no. Porque me parece lo más práctico es hacer, si quiero ayudar, ayuda general. Es escribir, hacer videos, pintar, y el que lo quiera ver y lo tome, y el que no lo tome. Redondeo entonces el concepto que, en mi opinión, entramos en una época muy difícil, no solo por la pandemia, sino por el propio capitalismo que está destruyendo el planeta. Otro tema, el ecológico, se está destruyendo el planeta de manera abismal, tremendo lo que está pasando. Cuando se supere la pandemia del virus vamos a ir a ver cómo logramos establecer un cierto equilibrio en el planeta, en la ecología. Es muy grave lo que está pasando. Bueno, di pistas, di ideas, hay mucho material. Usen el traductor de Google, que es muy útil, porque a Google se le pueden criticar muchas cosas, pero que es una herramienta útil. Está siendo muy monopólica, pero no importa, por ahora es útil, es muy útil. Usen el traductor, contáctese con personas de otra lengua, de otro idioma, usen el traductor y mándense mensajes. Yo lo estoy haciendo, en uno de mis videos estoy en contacto con alguien que me habla en ruso, que yo no entiendo un pito de ruso, pero con el traductor de Google me comunico. Le mando mensajes, me manda mensajes con respecto a críticas de mi pintura. No es crítica, observaciones que me hizo a mis pinturas. Me pedía opinión, que si las mujeres que yo pinto son reales o son fantasías. Empezó por ahí. Y yo le fui contestando en ruso, con el traductor de Google, y bueno, se generó una conversación interesante. Ahora apareció uno que por el nombre es indio, de la India, pero le pedí que se comunique y que use el traductor de Google. Bueno, vamos a ver qué pasa. Le pido a aquellos que escuchen esto, que usen también yo no sé si YouTube tiene un traductor. En mi sitio web, que es un blog, hay un traslate, o sea, un traductor. Cuando vean traslate, hagan clic ahí, elijan el idioma y entonces le va a dar mi sitio web en el idioma que quieran, el traslate. Es muy útil el traductor. En mi sitio web sí lo tengo. En YouTube no sé si hay un traductor. No sé, lo voy a investigar. Pero en los comentarios, uno, por ejemplo, si uno ve los cuadros, le gusta o no le gusta, que hace una crítica, lo hace en su propio idioma, en un comentario, y a través del traductor de Google uno lo contesta. O sea, hay mecanismos. Yo en una página que tengo con mi amiga, puse un aria de una ópera cantada por Gigli, Beniamino Gigli. Al principio puse eso nada más. Ahí recibí una crítica, que yo la tomé, la crítica, que tenía que agregar, me dice mi amiga, que tenía que agregarle algo, algún escrito, algo. Ella no lo conocía Gigli, bueno, tiene otro gusto por otro tipo de música. Y entonces le puse, ¿qué haría una persona que quiere desarrollar su pensamiento, su forma de pensar, y se ve con un aria, escucha el aria, escucha la música, si le gusta, entonces investiga, le pregunta a internet, pregunta, ¿quién es Gigli? Entonces le van a contestar quién es Gigli. Yo puse una foto, de la misma foto se pueden deducir muchas cosas. Deducir, lo dije al principio del video, deducir, una forma de pensar es deducir. De una foto que tiene muchos datos se pueden deducir cosas. De un escrito se pueden deducir cosas. De una pintura se pueden deducir cosas. Deducir, aprender a pensar. Deducir, usemos el método deductivo. Deducir. Y se pueden deducir de cosas, de pequeños detalles. En mi cuadro yo pongo pequeñas pistas, se pueden deducir cosas. Bueno, en eso que hablaba de Gigli, a la gente que le gusta empezó. Entonces le puse yo, ¿qué haría yo si me encuentro con eso? Si me gusta lo que me cantó Gigli, busco quién es Gigli. Después le pregunto a internet
y me empiezo a interiorizar. Y hago preguntas y finalmente me interiorizo. O sea que con la sola puesta del área de Gigli, una persona que quiere usar su pensamiento, que quiere pensar, va deduciendo y, no obstante, para dar la razón que la tenía a mi compañera, mi compañera, la que mencioné antes, ¿no? La que estamos haciendo esta página, que me había dicho que había puesto nada más que el área de la ópera y no había agregado nada, entonces le agregué toda esta deducción. ¿Qué haría deduciendo de la foto que había puesto yo, deducir cosas? Y entonces eso le gustó, se rió porque tiene sentido del humor, es inteligente, muy inteligente, es una artista creativa, muy inteligente, y entonces quedó en ese artículo no solo el canto de Gigli, sino también una explicación, la que hice yo, la que expliqué recién, ¿no? Cómo investigar, cómo averiguar si te interesa. Entonces ahí viene lo que dice mi amiga, que tiene razón, si te gusta o no te gusta. A ella no le gusta la novela, no le gusta la ficción porque quiere las cosas más directas, y bueno, tiene razón. En esta época de su vida, en esta etapa de su vida, ella quiere las cosas más directas, más ir al grano. Y en la novela hay mucha imaginación. Ya va a llegar en la época de su vida donde a través de la imaginación va a deducir cosas. Esto probablemente le pase porque es muy inteligente, entonces probablemente dentro de unos años, dentro de 10 años a lo mejor le pasa. Y entonces a través de la ficción literaria va a encontrar cosas y va a encontrar la riqueza de muchos autores, de autores inteligentes, que escribieron ficción. Entre ellos, por ejemplo, Edgar Allan Poe, o el mismo Agatha Christie. Y más todavía que Agatha Christie, Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, del detective Sherlock Holmes, hace análisis muy profundos allí. El personaje de Sherlock Holmes hace análisis, hace deducciones justamente, aplica el método deductivo en sus investigaciones detectivescas. Lo que tuve diciendo hasta ahora lo hace Sherlock Holmes en los cuentos de Conan Doyle, y eso es ficción. Así que mi amiga, dentro de un tiempo, cuando ingrese, le guste, a lo mejor no le gusta nunca y sigue con su ir al grano, no le gusta la ficción, y bueno, pero yo le doy el dato, o le di el dato. En Sherlock Holmes hay deducción. El método deductivo de Sherlock Holmes es cómo investigar, y se aprende muchísimo. Yo aconsejo leer el libro de Sherlock Holmes, que es una novela, la primera donde introduce al personaje de Sherlock Holmes, que se llama En Escarlata, Crimen en Escarlata, o... Bah. Acá me falló. Como no tengo todo improvisado lo mío, En Escarlata, Crimen en Escarlata, o Escarlata, la palabra escarlata figura. Pongan Escarlata, Sherlock Holmes, y de ahí les va a aparecer. La novelita esta corta, la primera novela donde introduce al personaje de Sherlock Holmes, es una obra de arte, donde introduce al personaje de Sherlock Holmes en esta primera, es una novelita corta, introduce al personaje, lo hace de una manera tan inteligente y explica los conocimientos que tenía Sherlock Holmes, en qué tenía conocimiento, en qué era nulo, no sabía nada de esos otros conocimientos. Hace un análisis maravilloso. El que quiera aprender a pensar, que lea la novela de Conan Doyle, donde introduce al personaje Sherlock Holmes, que se llama En Escarlata. No es Crimen en Escarlata, es algo en Escarlata, no me acuerdo de este momento. Puedo cortar el video y fijarme el nombre exacto, pero ustedes pongan Escarlata, Conan Doyle o Sherlock Holmes y les va a aparecer. Es una maravilla esa obra. Bueno, a lo mejor le hago un agregado, me fijo ahora el nombre exacto y lo agrego al video como agregado. Por ahora me despido. Hola amigos, este es el agregado prometido. El libro de Arthur Conan Doyle se llama Estudio en Escarlata. Con esto compruebo, para el que sospechaba que yo me hacía guiones, que tenía libretos y que leía lo que decía, no. Yo digo lo que me sale espontáneamente. Me había olvidado, tuve un lapsus. Me acordaba la palabra escarlata y no me acordaba de Estudio en Escarlata. Estudio en Escarlata es la obra donde introduce al personaje de Sherlock Holmes.
Es una joya ese libro. Al que no le guste la ciencia ficción, que lo lea igual, que lo lea igual, porque es una... A ver, Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle, es para aprender a pensar. El que quiera aprender a pensar y que ve este video porque quiere aprender a pensar, que lea ese libro. Que lea ese libro y va a aprender a pensar de una manera entretenida, con suspenso, como las novelas de detectives. Se va a divertir, porque lo va a disfrutar muchísimo y va a aprender a pensar. Y lo hizo Conan Doyle, un literato que no investigó científicamente al ser humano, pero tenía una intuición tremenda de cómo éramos los seres humanos. Tenía un pequeño problemita. Estaba convencido del espiritismo, creía en el espiritismo, pero eso no lo quiero analizar. Agrego esto y lo agrego, cuando haga la edición del video anterior, lo voy a poner como agregado para que se vea que yo improviso lo que hago, lo que hablo, lo que digo en los videos. No tengo libreto ni guión, era la prueba, ahí está. Me olvidé la palabra estudio. Me acordé de Escarlata, pero no de estudio en Escarlata. El que quiera aprender a pensar, que lea el libro Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle y va a aprender a pensar. Por lo menos va a tener los rudimentos básicos. Y lo va a ayudar un literato, alguien que escribió ficción y que hizo algo que ayuda a lo demás. A mí me ayudó muchísimo ese libro. Es una joya. Bueno, ahora sí, forma parte, este fragmento final, forma parte de mi reflexión 49, que es la que publico. Es el anexo, el anexo a la reflexión 49. Estudio en Escarlata, estudio, encima le pone la palabra estudio, estudio. En Escarlata, bueno, por la sangre, es una novela de detective, de suspenso y de crímenes, hay un crimen. Bueno, amigos, ahora sí, cierro con este anexo la reflexión 49. Gracias a todos. Chau.